Hola, soy el doctor Raúl Otetano. Te esperamos todos los martes a las 7 de la noche para recordar en Conversando con la Historia de la Odontología. No te olvides, todos los martes a las 7 de la noche en TVCOP, tu canal. Colegas, muy buenos días. Nos encontramos nuevamente en Conversando con la Historia de la Odontología. Y qué mejor que en el hogar de un ilustre personaje de la odontología, como es don Nicolás Torres Portal, ex decano del Colegio Odontológico de Lima, quien gentilmente nos ha cedido esta conversación en su hogar. Muy buenos días, doctor. Buenos días. Para mí es una satisfacción llegar a todos los colegas a través del Colegio Odontológico. Ya me hace recordar en el momento en que fui decano del Colegio Odontológico de Lima, y además en todo momento fuera de la profesión de mi consultorio he estado cooperando con todos los diferentes asociaciones, y he sido presidente de muchas congresos y también de instituciones. Eso me hace recordar a tiempos buenos que he pasado dentro de la profesión, trabajando por ella. Hace unos momentos recordaba el pasaje Olaya, un departamento, una oficina histórica donde antes que existiese el Colegio Odontológico del Perú como institución, se reunían en la llamada Asociación Odontológica del Perú. Sí. Cuéntenos, por favor, esos detalles. Bueno, yo apenas me recibí y yo quise pertenecer a la parte extra profesional, o sea, a la dirección del Colegio Odontológico del Perú, pero desde otro punto de vista. ¿En qué año fue, perdón? Eso fue en 1960. Aparte del año de ese, ya he continuado siempre frente a diferentes instituciones, ya, pero me hace recordar mucho, esa oficina era de un doctor Salazar, no recuerdo exactamente, que Ricardo Salazar Wetzel, ya me acordé. Ya él era pues uno de los promotores iniciales del campo odontológico extra profesional. Él fue presidente de la Sociedad de Prótesis, me parece. Sí, fue presidente, y fue presidente de varias instituciones, y representó al Perú en muchos congresos internacionales. Año 1960, Colegio Odontológico del Perú, creado en 1964, pero en 1968 recién se produce la primera elección para elegir nuevas autoridades en el Colegio Odontológico del Perú. Quiere decir que cuando usted egresó de la universidad, se graduó, se tituló de la universidad, el Colegio Odontológico todavía no existía formalmente. ¿Qué se hablaba del Colegio Odontológico en aquel momento? Bueno, no se hablaba nada porque no había, no existía. Estábamos empezando a los primeros pasos para crear alguna institución que representara a todos los dentistas del Perú, y en base a esas ideas se fue creando poco a poco las diferentes instituciones, como era la Casa del Odontólogo, que estaba también en el centro de Lima, en Chota, sí, y ahí tuvimos pues muchas presentaciones en los congresos, y poco a poco se fue creando un grupo de colegas que ponían el hombro para crear las diferentes instituciones que ahora están en floreciente progreso.
Quiere decir que cuando uno egresaba de la universidad se dedicaba a la vida profesional, pero no había una entidad nacional que nos representara. No había. Ya. ¿Y cuál era su sueño en aquel entonces como recién ingresado? Bueno, mi sueño era no solamente particular, sino ver las posibilidades de participar en alguna institución que pueda crearse para poder acoger a todos los dentistas, no solamente de Lima, sino del Perú. Esa era una idea que estaba en el ambiente, pero todavía no había la capacidad para poderlo hacer. Pero poco a poco fue creándose estas instituciones que fueron en un comienzo muy pequeñas, pero que a través del tiempo y de la cantidad de dentistas que hay ahora, ya a través de muchos años ya han podido crearse todas estas instituciones que ahora son muy florecientes. En el año 1968 participó usted en la primera elección como votante. Sí. Cuéntenos, por favor. Bueno, ¿cómo fue esa elección? Porque conocemos muy poco de ese momento. Claro. Esa elección fue buscábamos colegas por todos lados. Queríamos que todos participen, porque habían muchos que una vez que terminaban los estudios y se recibían, ya no volvían más a reunirse y a formar, pero fuimos pocos los dentistas que fuimos empeñados en el proceso, en el progreso de la profesión. ¿Y cómo fue la campaña electoral en ese entonces? ¿Quiénes eran los candidatos? Bueno, no recuerdo exactamente, pero... El doctor César Ugaz y el doctor Cerrudo, me parece. Sí, Óscar Cerrudo era uno de los favoritos, porque era una persona muy movida y queríamos que él fuera igual que muchos. El doctor Ross también estaba en ese tiempo. Varios colegas como Óscar del Águila, no recuerdo cuáles más, no me vienen en este momento al recuerdo, pero éramos bastantes. El doctor Julio Vegaso Sanz, ya fallecido él, y luego el sobrino de él, el doctor Vegaso también, no me acuerdo el nombre de él, pero éramos un grupo. Estaban los hermanos Flores, Manuel y no recuerdo el nombre de Mariano Flores. Era una persona también muy eficiente y muy progresista. Entonces, esas fueron las primeras personas que pudieron crear un ambiente favorable para los progresos de la profesión en ese momento. En aquel tiempo había dos agrupaciones odontológicas muy fuertes, ¿no? La Asociación Odontológica del Perú, representada por el doctor Oscar Cerrudo, y los colegas que estaban inscritos o eran parte de la Academia de Estomatología del Perú. Cuando se crea el Colegio Odontológico del Perú, virtualmente se le encarga a la Asociación Odontológica elaborar el reglamento de la ley,
Y cuando el Colegio Odontológico del Perú ya comienza a desarrollar sus funciones, por una cuestión del destino y del trabajo de la Asociación Odontológica, comienza a desaparecer hasta que finalmente desaparece. En ese trance, ¿cómo fueron las primeras comunicaciones entre las nuevas autoridades del Colegio Odontológico, tanto del Perú, ¿no?, el doctor Oscar Cerro y su directiva, y en Lima el doctor Alejandro Alberdi, decano de Lima, dado de que, como usted bien lo dice, no había local, no había ambiente, no había secretaria, no había todo el equipamiento que hay ahora? Cuéntenos un poco cómo era la vida del Colegio Odontológico en ese entonces, en esos primeros años. Bueno, los primeros años de la Asociación Odontológica y del grupo de la Academia de Estomatología eran dos potencias que no dividían a la profesión, sino que eran antagonistas, pero éramos hermanos todos éramos dentistas, y en muchas ocasiones, pese a que habían diferentes modos de pensar, todos estábamos unidos por el destino que nos hizo dentistas a todos. Entonces, pero nos reuníamos generalmente 2 o 3, a veces 4 veces al año para formar grupos que iban a formar las diferentes agrupaciones que estaban que tenían a su cargo la formación de congresos, y por ese intermedio pienso que los congresos han sido también una fuente de riqueza dentro de los dentistas para poder unirnos cada vez más. Entonces, a veces los que podíamos viajar, viajábamos; los que no podían viajar, pues se dedicaban a los congresos nacionales, y esa fue una de las mejores ideas para formarnos ya cada vez más grandes y poder pensar en diferentes agrupaciones, o que después se llamaron asociaciones, que se formaron a través de los subgrupos odontológicos, y ahí se fueron separando por especialidades, ¿ya? Entonces se fueron, por ejemplo, la Sociedad Peruana de Odontopediatría por un lado, la Sociedad Peruana de Radiología, la Sociedad Peruana de Prótesis, y así fuimos formando agrupaciones que cada uno se dedicaba a fortalecer nuestras especialidades. Los jóvenes de hoy, en esta clasificación universitaria, 30.000 odontólogos, son más de 2.000 dentistas jóvenes que se colegian cada año. No han vivido o no tienen conocimiento que en la década de los 60 se le conoce como la década de oro de la odontología, no solamente por la brillantez de los profesionales, sino porque había trabajo para todos. El odontólogo era reconocido no solamente por su capacidad profesional, sino porque no había pues desempleo, no había subempleo. Cuéntenos un poquito de la historia del odontólogo de aquella década, de la época de oro. ¿Cómo eran las consultas odontológicas? ¿Cómo era el marketing, que ya no existía en ese entonces de repente? No había marketing, pues todos solamente nos dedicamos a nuestros consultorios, a atraer a los pacientes amigos y a formar nuestra clientela poquito a poco. Perdón, pero en ese tiempo sí, usted abría su consultorio y todos tenían trabajo. En ese tiempo era muy fácil,
yo estaba en ese tiempo apoyado por mi padre, que fue dentista. Ah, también mi familia dentista. Sí, fue dentista, pero yo en ese momento en que él tuvo un derrame cerebral, yo estaba estudiando medicina. Yo no pensaba en la odontología. Estaba en primero de medicina y había pasado 3 años y mis estudios eran totalmente diferentes. Pero como yo era el mayor de mis hermanos, yo y mi padre enfermo, yo tuve que velar por la familia. Entonces dejé la medicina, afortunadamente, en un momento en que eran las vacaciones, o sea, el tiempo de verano, y tuve tiempo para poderme organizar, para poder estar dentro de la ayuda familiar, ¿ya? Yo en ese tiempo, como yo era estudiante de medicina, puse un aviso en mi casa para aplicar inyecciones. Aparte de eso, fui propagandista médico, ¿ya? Y todo lo que yo ganaba en ese tiempo era para el hecho de poner inyecciones, me daba más o menos en esa época, ¿ya? Más o menos ganaba 100 soles diarios por poner inyecciones. Entonces eso me alcanzaba muy bien para mí y para mi hermano pequeño que yo tenía que velar por él también. Entonces el resto, lo que yo ganaba como propagandista médico, que eran los empleos más fuertes que habían en ese momento, porque se ganaba muy bien, le daban un carro a uno y nos apoyaban en todo, ¿ya? Y entonces todo lo que yo ganaba por ese intermedio de la propaganda médica era para la casa. Nunca abrí un sobre, los sobres los abrió mi mamá y con eso estaba completamente satisfecho yo con lo que estaba haciendo. Mi padre se restableció después de 6 meses, volvió a trabajar en el consultorio, pero yo en todos los tiempos libres, aún desde estudiante, lo ayudaba a él, porque muchas veces lo encontré a mi padre muy afligido, porque ya no podía ser lo que fue antes, pero me tuvo a mí hasta que yo me recibí. Entonces a mi padre estaba pues como un consejero al costado mío en un escritorio y yo tomé riendas, así empecé mi trabajo profesional. Es que en aquel entonces el propio dentista era técnico de prótesis dental. La enseñanza en la universidad nos abocaba a eso. Pero finalmente en la década de los años 90, como a muchos, se le mete el bichito de postular al colegio odontológico. ¿Cómo fue que ese bichito llegó al doctor Nicolás Torres Portal y decidió asumir el liderazgo de la profesión en Lima? Bueno, como repito, todo mi tiempo libre, después de atender el consultorio, me dedicaba yo a la vida institucional. Y poquito a poco fui dándome a conocer dentro del grupo ontológico y tenía muy buenos amigos y muy buenos compañeros, colegas. Entonces, poquito a poco me fueron poniendo a mí dentro del grupo de ellos y fui adquiriendo un poquito más de presencia y de mayoría de edad también, hasta que un grupo me propuso hacer una encuesta, una pequeña encuesta entre los dentistas y... ¿Tenía un buen rating? Sí, tenía en ese buen apoyo de los colegas. Entonces
decidí, pues ya dije, ¿qué voy a hacer? Pues no me queda otra cosa más que seguir los pasos que... Pero además eso era lo que yo deseaba, siempre. Siempre quise, yo he sido un hombre de servicio. Cuando estaba joven pertenecía a la Cámara Junior. Ya eso, no sé si existe o no existe. Después fui león, cuando vivía en San Miguel, fue el león del distrito de San Miguel. Y más tarde he sido rotario, ya, y cuando fui rotario tuve también el apoyo del Rotary para llegar a ser regidor de Lima. Fui uno de las condiciones que pedían para ser regidor de Lima es haber entrado en una votación para un cargo directivo de la profesión con más de 1000 votos, ¿ya? Entonces por eso es que yo acepté y eso fue lo que influyó. Me eligieron a mí por haber tenido la mayor votación. Todos eran muy amigos míos en ese momento. En la lista como regidor. Y sí, ¿Cómo quedó la lista? Bueno, en el tiempo de Belmont, de la segunda periodo de él, porque él tuvo dos periodos. Continuos, sí. En el primero no estuve, pero en el segundo sí. Y me llamaron por haber obtenido esta votación. Entonces fui participante del grupo de regidores de Lima. ¿Quién fue su par en el Colegio Ontológico del Perú cuando fue usted decano de Lima? Perdón, no entiendo. Cuando usted fue decano de Lima, ¿quién fue su par como decano nacional? El decano del Colegio de Ontológico del Perú fue Hugo Otero. Doctor Hugo Otero. Sí, ya. Y él haciendo una broma, pues, dentro de la profesión, una broma solamente para los dentistas. El que más ganaba, o la agrupación que más ganaba era el Colegio Departamental de Lima. Entonces todo el mundo pedía dinero prestado al Colegio Odontológico de Lima. Ya, y muchas veces tuve que prestarle al Colegio Odontológico del Perú. Esa es una broma, es una anécdota además. Cuando fuera decano el doctor Pedro Marticodena Carreiro, se aprueba, en todo caso, la creación de un himno, ¿no?, oficial del Colegio Odontológico del Perú. Estamos frente al autor de la letra y de la música del himno de la odontología. Bueno, como toda la vida, como he sido muy humilde en mis actos de notoriedad. Cuando mis amigos, sobre todo Washington Casablanca y el doctor Julio Vegaso, me apoyaron a mí, leyeron pues las letras del himno que estaba en proceso, ¿ya? Y me dijeron, esta parte no la pongas, esto hazlo de una manera, de otra manera. Me dieron ciertas normas y cosas que tenía que agregar al himno, ¿ya? Entonces yo en esas condiciones fue que yo creé el himno con el apoyo de los colegas. Pero también pertenecía a un grupo de zarzuela, porque yo hasta ahora hago zarzuela. Entonces este grupo de zarzuela, eran amigos míos, les pedí que hicieran la parte coral del himno. Fuimos a ensayar al Colegio Odontológico varias veces
hasta que en una oportunidad hubo en un programa teníamos que cantar el himno. Entonces ellos cantaron el coro de esta agrupación del Señorío de la Zarzuela, que hasta ese momento no ligaba el nombre, y le puse el Señorío nomás, no de la Zarzuela, porque en ese momento íbamos a cantar un himno. Entonces yo tuve la suerte de ser yo el creador y además el que cantó la parte del solista. Y ahora voy a entregarle al doctor Botetano, le voy a entregar un sobre con la letra y la música para que no se olviden del himno, que tenemos un himno ya que está olvidado, porque esto debe de ensayarse con un grupo de dentistas, por decir, pues con 20 dentistas que canten el himno y se vaya difundiendo poco a poco a través de ellos a la cantidad de dentistas que hay ahora en el Lima y en el Perú. Papá dentista, usted hijo dentista, su hija dentista. Sí. ¿Qué más espera de esta profesión odontológica? En el momento he esperado nada para mí, pero lo que hoy he recibido un reconocimiento es para mí es lo más notable que tengo hasta el momento. He recibido un reconocimiento que no esperaba recibirlo, por eso me pongo un poco un reconocimiento merecido para usted. Muchas gracias. Sí, pero tengo 82 años en este momento y no espero nada más de la profesión. Con esto ha sido lo que culmina mis deseos. Ha sido, se ha completado totalmente lo que yo, sin esperar, lo he recibido hace un momento. Bueno, pues el doctor Nicolás Torres Portal siempre estará en el Colegio Odontológico a través del himno, con su letra, con sus palabras, y nosotros estaremos la próxima semana, el próximo martes, como todos los martes, a las 8 de la noche, conversando con la historia de la odontología vía TV. Muy buenas noches. Hola, soy el doctor Raúl Botetano. Te esperamos todos los martes a las 7 de la noche para recordar en Conversando con la historia de la odontología. No te olvides, todos los martes a las 7 de la noche en TVCom, tu canal.